un gran potencial energético para Chile. Su geografía, con altas montañas y pendientes, se extiende a lo largo del territorio nacional, acumulando nieve y aguas lluvias, creando ríos encajonados con aguas caudalosas. Las corrientes se pueden aprovechar para la obtención de energía limpia y renovable a través de centrales hidroeléctricas. Estas otorgan condiciones excepcionales para satisfacer la creciente demanda energética de Chile. Un país que quiere crecer y que para ello necesita un suministro eléctrico seguro, eficiente y sustentable. Colbún es una empresa chilena con vocación renovable desde sus comienzos. Nos preocupamos de generar electricidad de forma sustentable, involucrándonos con las comunidades y adquiriendo un compromiso con las personas y el entorno. Apostamos por la hidroelectricidad. Somos expertos en el desarrollo de estos proyectos y seguiremos invirtiendo en ellos. El agua es una fuente única de energía, limpia y renovable. Luego de que el agua sea utilizado para generar electricidad, continúa en su camino hacia el mar, siguiendo en su perpetuo viaje de manera que una y otra vez nos pueda proporcionar la energía pura y renovable de la que tanto dependemos. La energía hidráulica vela por el equilibrio armónico entre el hombre y el entorno, siendo una gran oportunidad como fuente de energía eléctrica hoy y para las generaciones a futuro. Escúchame, por favor. Hoy estamos en un proceso de comprometer el balance climático de nuestro planeta. Aunque estamos separados por miles y algunos kilómetros, Canadá, Argentina y Chile conservan el 33% de los últimos bosques templados lluviosos del mundo. En Chile, esta biodiversidad está en riesgo. En la región de los ríos existen cerca de 20 megaproyectos hidroeléctricos que afectarán el origen y causa de las aguas que dan vida al bosque valdiviano y su extraordinaria biodiversidad. Dañarían irreparablemente ríos como el Fuy, San Pedro, Yanquihue, Carranco, Ranintulelfu, Guisán, Chamblín, Reyehuelco, Pilmaiquén, El Salto, El Mocho, Florín, Chirre, Lical Melipue, Estero Correntos, Estero Chilcoco, Laguna Francisca y el lago Neltume, cuyo humedal de aguas calmadas provee el hábitat a huillines, cisnes de cuello negro y avifauna, cuyos ciclos de vida se sustentan de estos humedales. Todo está ligado: agua, aire, tierra, árboles. Es una gran cadena donde nada es autosuficiente. Si alteran el curso del agua, este afecta a las especies vegetales, perjudicando a los animales y en consecuencia a nosotros. Una gran variedad de megaproyectos energéticos alteraría irreversiblemente miles de hectáreas de bosques patagónicos de la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO el año 2007. Algunos de estos proyectos inundarían territorio indígena sagrado, cubriendo de agua el lugar donde se realiza la ceremonia del Villatún, en el lago Neltume, provocando además la desaparición de un cementerio mapuche y afectando profundamente territorio ancestral de numerosas comunidades que allí viven. Gran parte de la infraestructura de estos proyectos se ubicarían sobre la falla geológica activa del Iquiñe-Ofqui, lo que representa un peligro permanente a la población. Y por favor no olvidemos que Chile es un país sísmico y nuestra historia nos ha demostrado el poder de la naturaleza. Uno de los ríos más afectados sería el río Fuy. Se desviaría un porcentaje relevante de sus aguas, dañando considerablemente la biodiversidad y belleza de numerosos saltos y cascadas del río. Este lugar no es un dibujo, este lugar existe. La magia del sur de Chile está justo frente a tus ojos.
una sutil y frágil armonía que podría ser fácilmente destruida. Lo que es importante no es lo que se fue, sino lo que permanece. Aún tenemos los bosques, ríos, lagos, glaciares y miles de maravillosas especies. Sabemos hoy que las soluciones están aquí. Bueno, nosotros sabemos que acá en Chile la energía hidroeléctrica es muy importante. De hecho, en el año 2007, de los 57.222 gigawatts que se produjeron, el 40% fue producido en plantas hidroeléctricas. También tenemos que tomar en cuenta que Chile es un país que consume bastante energía y va en crecimiento. Desde el año 2002 hasta el 2007, el consumo de energía per cápita ha aumentado un 51%, disculpen. Y si por ejemplo también en el año 1997 el consumo fue 31.728 gigawatts, aumentó en un 82,94% hasta los 57.222 gigawatts que ya dije del año 2007. Bueno, esta necesidad de energía también se debe para solventar a la empresa manufacturera y a la empresa minera, la industria minera. Nosotros, la energía hidroeléctrica, tiene sus pros y sus contras, como vimos también en los videos. Un pro, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica es que sería una energía renovable, que siempre está ahí. O sea, mientras continúe el ciclo del agua, va a continuar moviendo agua, moviendo las turbinas y generando más electricidad. También se dice que es una energía limpia, ya que no requiere ninguna combustión que expulse desechos al aire. Y se dice también que es una energía barata, porque aunque el coste inicial sea caro, mantenerlo resulta más barato que otro tipo de energía. En el contra, sabemos que si uno instala una hidroeléctrica en territorio de bosque nativo, es inevitable tener que destruir parte de ese bosque nativo. También sabemos que afecta el agua directamente y por lo tanto destruye biodiversidad en esta. Y sabemos también que, demográficamente hablando, cuando se construye una hidroeléctrica, los obreros que van a trabajar también generan un impacto en la zona. De hidroeléctricas tenemos como el gran ejemplo en Chile a Hidroaicén, un proyecto que por una parte se financiaba con fondos del gobierno para crear publicidad a favor de esta, y por otra parte tenemos marchas de cientos de miles de personas que están en contra, alegando por el daño medioambiental. Desde ese punto de vista es que hacemos este foro. Cuando nosotros decimos represas en la región de los ríos, un avance, nos referimos a cuál es el precio de ese avance, cuánto vale y si vale la pena pagarlo. También tomando en cuenta que existen otros tipos de energía posibles como la eólica o la solar, y que también hay otras opciones como por ejemplo producir menos para utilizar menos energía. Tenemos a nuestros panelistas que van a hablar sobre el tema. Tenemos a Daniel del Campo, Seremi de Medio Ambiente de la región, arquitecto, título de Arquitectura del Paisaje Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe de proyectos Fundación Mi Parque, profesor invitado en Instituto de Arquitectura. Tenemos también a Yerko Castillo, magíster en recursos hídricos, investigador del Centro de Estudios Medioambientales del OH, magíster en ciencias y mención en recursos hídricos. A Olga Barbosa, licenciada en Ciencias Biológicas, 1999, Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Biológicas, mención Ecología del 2005, Pontificia Universidad Católica de Chile. Cada uno de nuestros panelistas consta de 15 minutos para hablar. Yo les voy a avisar también cuando les queden solo 5 minutos de la presentación y después pasamos a la ronda de preguntas de los asistentes. De nuevo, muchas gracias por venir.
Y damos paso entonces a Daniel del Campo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta iniciativa. Creo que en este y otros temas ambientales lo más importante es generar lugares de comunicación en que la empresa privada, el gobierno y la ciudadanía tengamos una comunicación clara y de esa forma la ciudadanía pueda expresar sus inquietudes y que pudieran eventualmente ser resueltas por los privados y nosotros como gobierno mejorar esos canales de comunicación. Así que agradezco a los que han generado esta instancia por invitarme y por generar este espacio. Es una temática no fácil de responder en 10 minutos o 15 minutos, pero los videos que ustedes mostraron son bastante ejemplificadores de lo que sucede. Por un lado, la energía hidroeléctrica es un tremendo potencial para Chile. Somos un país con una cordillera y una fuente hidroeléctrica fuerte, que podríamos ser comparados con Noruega, por ejemplo, y ellos producen el 98% de su energía de forma hidroeléctrica. Creo que para nosotros es un gran referente poder llegar a eso, porque es una energía limpia, renovable, pero no por ello tenemos que hacer las cosas apurados y a la rápida. Debemos respetar procesos de evaluaciones ambientales, respetar procesos de consulta ciudadana para resolver un problema energético grave que Chile hoy plantea. Ha sido bien conversado en los últimos tiempos el problema grave de energía en Chile y que finalmente ha sido resuelto en el pasado mediante centrales termoeléctricas que todos sabemos es lo más contaminante que puede existir y lo menos sustentable en el tiempo. Por otro lado, el segundo video habla del impacto que esto produce. Ese impacto es real y creo que específicamente en la región de los ríos, donde nuestro valor y cómo nos debemos mostrar al mundo es una región ejemplificadora en defensa de nuestro medio ambiente y la biodiversidad, porque es bien sabido que uno de los negocios más sustentables en el tiempo es el turismo y debemos velar por ello. Entonces, debemos tener este equilibrio entre ser un lugar de alguna producción eléctrica, quizás no la más fuerte del país, pero debemos tener esa parte, porque Chile tiene un problema hidroeléctrico, es un problema eléctrico, ¿no? Con un potencial hidroeléctrico grande, pero por otro lado debemos creer y creernos en los ciudadanos de la región de los ríos de este valor que tenemos y no debemos dejar que estos procesos sean hechos a la rápida, sino que con mucho cuidado, en el cual logremos este equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social de la región y la defensa de nuestro medio ambiente. Creo que eso puedo plantear en términos generales. Me imagino que se van a generar preguntas a casos más específicos que yo puedo tratar de responder, pero desde el punto de vista general, esa es la visión del Ministerio del Medio Ambiente: lograr un desarrollo sustentable y que finalmente permita ejemplificar y mantener la calidad de vida que tienen todos los ciudadanos de esta región. Gracias. Bueno, entonces ahora damos paso a Yerko Castillo. Buenos días. Bueno, como dice aquí el señor Seremi, tenemos, es un debate muy amplio, así que yo lo voy a centrar un poco por un lado en la parte técnica y también centrar un poco en algunos de los argumentos que salen en los videos, y después, no sé, con las discusiones y preguntas se puede enriquecer el debate. Primero, se presenta la hidroelectricidad o las represas como energía limpia, ¿ya? Eso es discutible. O sea que, no sé, es como decir que que Santiago es limpio porque es menos contaminado que Ciudad de México, ¿ya? Claro. Las represas generan contaminación en su fase de construcción
y también generan contaminación después en su fase de operación. Voy a explicar lo que son las represas en general, dependiendo de la escala, eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Generan 4 grandes impactos, que son la eutroficación, que es cuando en el fondo se estanca el agua, como se estanca el agua, de alguna manera se empieza a pudrir, cambia químicamente, y eso, bueno, es un impacto, y eso también genera emisiones, que es un segundo impacto. En el fondo genera metano, que es un gas de efecto invernadero. Algunos estudios dicen que las represas en el mundo generan aproximadamente un 4% del potencial de calentamiento global, en el fondo por las emisiones de metano, que tenemos que entender que es una gran superficie que tiene gran cantidad de material orgánico bajo las aguas, que eso se descompone, y el metano tiene 20 veces más potencial de calentamiento global que el carbono. Además genera otro impacto, que es la sedimentación. En el fondo todo lo que se queda ahí estancado, cuando son macromoléculas o sedimentos más grandes, se queda en el fondo. Entonces eso implica que tiene que ver con el tiempo de vida que se le dice de estos proyectos. En el fondo son más o menos 50 años, entre 50 y 80, dependiendo de la escala, dependiendo del lugar. Entonces ahí también es cuestionable lo de renovable, y también es cuestionable lo de sustentable. Cuando se presenta siempre como las represas son esos ya. Y un último impacto que generan estas represas son que destruyen el ecosistema fluvial. Los ríos no son solo agua, ¿no? En los ríos hay nutrientes, hay sedimentos y hay ecosistemas. El ecosistema de los ríos depende de que el agua esté fluyendo, ¿ya? Si el agua se detiene, cambia, ya deja de ser un ecosistema fluvial y pasa a ser algo así como lo que les comentaba, como un ecosistema de agua más quieta o estancada. Entonces, ahí viene un poco la crítica, que si esto es sustentable. En el fondo y muchos de estos impactos no son considerados en las discusiones a priori. En el fondo, de ahí quiero tocar un poco el tema de la institucionalidad y cómo se evalúan estos proyectos. Bueno, ya comenté un poco de la escala, o sea, aquí tenemos desde la microescala o las centrales de pasada hasta mega represa. Dependiendo del tamaño de estos proyectos, es el nivel de intervención y el nivel de sustentabilidad, de limpieza y de renovabilidad de todo este tipo de energía, en el fondo, para tenerla. Efectivamente hay un gran potencial, pero claro, si instalamos puras mega represas, eso no va a durar mucho más tiempo, o sea, 50 años aproximadamente. Después viene el cuestionamiento acerca de ¿para qué? ¿Para qué queremos tanta energía? ¿Ya? El argumento que se nos da en general desde el establishment es que eso genera crecimiento y eso tenemos que aceptar de que es algo bueno para todos, porque sí, es casi un dogma en el mundo, ¿ya? Es como que con ese argumento se justifican muchas cosas. Entonces, también, por ejemplo, ya que tocaron el tema de hidroiceno, en el fondo todos sabemos que esa gran parte de la energía va a ir a las mineras del norte, que en el fondo, que también generan impacto en distintas regiones, ¿ya? Entonces estamos algo así como pensando, si lo pensamos a nivel nacional, en depredar buena parte del sur, o bueno, por lo menos la línea de transmisión y todo esto, y las mega represas, para alimentar a las mega mineras del norte, centro-norte, para que depreden el norte, para que se lleven el mineral sin pagar impuestos, porque aquí también hay un tema con la minería que justo ahora con el tema del litio se está también empezando a tocar. Se está revisando un poco el modelo minero chileno. Aquí también hay un debate que también no es menor, o sea, y tampoco es tan fácil, que acerca de, muchos de los datos que se presentan en general son acerca de lo que hay desde ahora hacia atrás, ¿ya? Pero eso de alguna manera no siempre implica que eso va a seguir hacia adelante. En el fondo, como que también tenemos que repensar el futuro que queremos, que creo que está planteado en nuestro video. Sobre si hay compatibilidad, aquí eso, mira, para ver si alguno de estos proyectos es viable, es compatible y tiene algún apoyo desde la ciudadanía, etcétera, las localidades afectadas, tenemos institucionalidad ambiental que tiene algunas falencias que quiero mencionar, por lo menos tres, que
La participación ciudadana en Chile no es vinculante. Eso significa que uno hace un proyecto, lo presenta, la gente tiene por ley que en el fondo están informadas y opinar, pero esa opinión no es vinculante, o sea, no tiene la capacidad de afectar el diseño del proyecto ni nada de eso, ¿ya? Eso es una falencia más o menos complicada porque en el fondo no se presentan los proyectos ya armados y la capacidad de intervenir en ellos es muy poca. Básicamente depende de la voluntad de la empresa por un lado y de la autoridad por el otro. El otro problema es la independencia técnica de los evaluadores de los proyectos, porque en el fondo, así como está armada la institucionalidad, depende en el fondo del intendente, que depende del presidente, después de ahí los CEREMI también dependen de la intendencia. Entonces ha pasado muchas veces de que los CEREMI que han votado en contra de los proyectos son relegados de su cargo, porque es una aprobación política más que técnica, y ahí hay un debate también ese debate se dio en la reforma institucional y quedó sin solución. Después está el problema del ordenamiento territorial, en el fondo que aquí tampoco es que haya como una capacidad de decir parte del Estado o de la autoridad qué lugares se pueden intervenir, cuáles no, me entiende, como que de alguna manera ordenar las prioridades territoriales para ejecutar proyectos de distintas índoles, ¿ya? Eso en este caso no es normativo, o sea, como que de alguna manera se puede planificar, se puede proponer, pero eso no implica de que la persona que está proponiendo el proyecto como que tenga que cambiar su ubicación, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay un debate también acerca de lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, que por ejemplo acá se menciona, hay 20 proyectos ya, pero cada uno se evalúa por partes, o sea, cada uno se evalúa por separado. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, si tuviéramos 20 represas instaladas? Ahí como que hay otro tipo de impactos que son lo que se llama sinérgicos, ¿ya? Y eso tampoco está incluido en nuestra institucionalidad. Ese tipo de análisis, así por lo menos en términos formales. Y bueno, también solo para pensar, cada vez que se proponen de este tipo de proyectos, hablando en general, se habla acerca de los posibles beneficios que podría tener en general son para la empresa trata de hacerlo ver como que es un beneficio país, ¿ya? Y eso también es discutible muchas veces, así como operan por lo menos las empresas en este país, pero nunca se ve acerca de los costos, ¿ya? ¿Qué es lo que pierde la región, la localidad, la comunidad cuando se instala una de estas? Y ahí hay también un debate posiblemente de sociedad o de civilización incluso, que es que nosotros no tenemos internalizados los costos ambientales ni sociales dentro de la evaluación de los proyectos. En el fondo siempre vemos lo que ganamos, pero nunca lo que perdemos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta extinguir una especie? ¿Cuánto cuesta, no sé, el bosque nativo? ¿Cuánto cuesta purificar el agua? ¿Cuánto cuesta un río limpio? ¿Me entiende? El valor del paisaje. Ese tipo de cosas no las tenemos valoradas, a pesar de que existen metodologías que podrían hacerlo. Entonces siempre se nos muestra lo que ganamos, pero nunca lo que perdemos. Y si hiciéramos como el ejercicio completo, probablemente muchos de estos proyectos perderíamos más de lo que ganamos, ¿ya? Creo que así como en términos generales, esa sería mi intervención. Seguimos entonces con Olga Barbosa. ¿Funciona, cierto? Bueno, gracias a todos por invitarnos. Supongo que muchos de los que están acá estuvieron en la clase que di yo, o alguno, y esa puede haber sido una de las razones por las que me hayan invitado. También me encuentro súper importante haber podido conocer a Daniel y a Yerko. Como yo les habré dicho en esa clase, y en realidad como el discurso que yo podría tener en general, yo soy doctora en ecología y lo que yo intento hacer es dar una visión más bien técnica de la situación medioambiental que en este caso estamos tratando, ¿no?
ahí hay varios puntos porque es un tema muy amplio y yo pensé que podría ser más interesante que pudiéramos discutir entre los tres, pero bueno, puntos como en general que a mí me gustaría tocar o más bien hacer preguntas, algunas de las que ya ha hablado Yerko, por ejemplo, la valoración. O sea, ustedes ponían en este documento que nos enviaron, decía qué costos medioambientales acarrea y si vale la pena realmente o no. Bueno, ¿sabemos cuánto vale realmente lo que se va a perder o se va a ganar? En general, en el tema medioambiental, estamos suponiendo que perderíamos más cosas con un proyecto hidroeléctrico, un camino, una construcción, porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando de proyectos hidroeléctricos, pero cada cosa que nosotros hacemos tiene un impacto, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas tiene que ver con la valoración. Para poner un ejemplo muy básico y de aquí, digamos, de acá de la ciudad. El valor de un sitio, de un terreno, ¿no?, al frente de un humedal es completamente diferente al valor que un sitio puede tener, por ejemplo, en la Isla Teja, no sé, lejos de, digamos, de cualquier humedal, ¿cierto? Todos sabemos que nadie va a pagar mucha cantidad de plata por instalarse al lado de un humedal porque hay ciertas condiciones de suelo que supuestamente no son buenas para la construcción. Sin embargo, ahí es donde se hacen, por ejemplo, los proyectos de vivienda social. Ahora podríamos preguntarnos cuánto vale ese humedal, ¿no? Desde el punto de vista quizás de la constructibilidad, no tiene un valor muy alto el terreno que está al lado, pero desde el punto de la biodiversidad tiene un valor altísimo. O sea, nos debiésemos de estar peleando el sitio al lado del humedal, ¿cierto? Si lo supiésemos valorar. Pero el problema en general tiene que ver con que no sabemos valorar las cosas, no hay comunicación suficiente y conocimiento suficientemente, digamos, a disposición como para que la comunidad sepa valorar en todo su aspecto el ecosistema. Y como bien decía Guillermo, ya existen varias técnicas que pueden no ser perfectas de valoración, pero existen. Y uno de los temas más importantes de la valoración tiene que ver con las funciones y los servicios ecosistémicos. O sea, si yo quiero hacer una represa y mido la temperatura del agua, primero en general son datos anecdóticos con las evaluaciones, ¿ya? Es decir, modelos basados, por ejemplo, en proyectos en otras partes del mundo, pero imaginémonos que entonces tenemos datos de cómo va a cambiar la temperatura, que es un dato muy relevante, o el caudal, cómo se van a generar cambios en la sedimentación, etc. Pero ¿qué sabemos de cómo esos cambios van a cambiar la ecología de ese río, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo va a generar el impacto en las relaciones que hay entre las especies? Se puede extinguir una especie, pero bueno, se extingue esa especie y imaginémonos que le podemos dar un valor a eso y lo incorporamos como una externalidad negativa, cosa que no se hace, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de que esa especie se extinga sobre el resto de la comunidad? ¿Ya? Eso tiene un efecto sobre la función ecosistémica y a su vez tiene un efecto sobre los servicios ecosistémicos. Entonces el problema está en que la calidad del agua no tiene que ver simplemente con que hayan un par de especies ahí, sino que tiene que ver con la interacción que se genera entre esas especies, ¿ya? Entonces hay un problema de valorización. Hay una serie de impactos asociados a las represas que aquí estaba hablando Yerko también, y bueno, necesitamos energía, ¿cierto? Entonces partiendo de la posición de que no es que yo estoy diciendo que estoy en contra de todos estos proyectos, pero hay impactos asociados que se podrían disminuir o tratar de manera diferente. Uno de los problemas mayores desde mi punto de vista, por ejemplo, con el proyecto de Iraicén, tenía que ver no solo con la instalación de represas, sino que el tendido eléctrico. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de institucionalidad tenemos y de legislación ambiental como para permitir que esas dos cosas se evalúen de manera separada? O sea, ¿cómo puedo yo evaluar el impacto de una represa y no del tendido eléctrico? Desde mi punto de vista, más bien técnico, lo más importante ahí tiene que ver con el tendido eléctrico. Lo que va a generar mayores impactos es el tendido eléctrico. Cuando yo hago un tendido eléctrico, obviamente no van a venir, no tenemos la situación de que viene un helicóptero y van soltando las torres. No, hay que generar caminos para poder hacer ese tendido eléctrico. Cuando yo genero esos caminos, intervengo ecosistemas, que hay que intervenirlo, ¿no? Pero acarreado a eso va, por ejemplo, el efecto de la introducción de especies invasoras, ¿cierto? Imagínense en la rueda de los tractores, en los zapatos de las personas, van semillas,
Se instala una faena ahí al lado a un señor que se tiene que quedar ahí, lleva a su perrito, por ejemplo. ¿Ya? Se instalan, hay toda una instalación al lado de esto que genera efectos en cadena. Entonces, ok, reconozcámoslo y evaluémoslo, ¿ya? Porque ese tipo de cosas no están siendo evaluadas hoy en día. Entonces ahí hay dos cosas. Por un lado, no podrían ser estos proyectos evaluados de manera separada, y segundo, hay una serie de efectos que no se están tomando en cuenta. Después, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que quien toma las decisiones, que es un poco lo que dijo Jerko. Hoy en día, desgraciadamente, cuando una vez que se hace la evaluación de impacto ambiental, después llega a una mesa que más que técnica es política, ¿cierto? Y uno de los problemas mayores es que, no sé si ustedes saben, pero el Estado o el gobierno, el Estado de Chile, invierte una cantidad muy grande de dinero en financiar centros de investigación. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando de centros de investigación de excelencia, con capital humano avanzado. Los científicos que estoy hablando que trabajan en estos centros de excelencia son científicos reconocidos a nivel mundial, y se invierte entonces, por un lado, imagínense, 700 millones de pesos al año en un abanico de proyectos de un centro en particular, pero ninguno de esos centros son consultados en esta problemática. Entonces, ¿por qué estamos invirtiendo en centros de investigación, con los cuales uno de ellos yo participo, si tampoco se nos consulta ni se nos toma atención cuando nosotros hacemos, comentarios acerca de estos proyectos que son tan relevantes? ¿Ya? Entonces hay como una desvinculación, así como hay una desvinculación con la participación ciudadana, hay una desvinculación con la ciencia que se promueve y que se gesta en nuestro país, y la necesidad de resolver problemas que son de índole, digamos, mucho mayor. Y en ese sentido creo también que el país no hay una política país respecto, ya lo hemos discutido bastante, ¿no?, de cuál es la política energética del país. Porque si a nosotros se nos presentara como ciudadanos la política energética del país, clara, transparente, supiésemos bien para dónde van los beneficios, cuáles son los costos asociados con todos los costos realmente incorporados, como las externalidades negativas, por ejemplo, y se nos presentaran, tuviésemos un proyecto país en donde hubiese un análisis de todos los ríos, por ejemplo, de Chile, y hubiesen zonas que, bajo aspectos técnicos, sociales, tuviesen mejores características para hacer proyectos hidroeléctricos, probablemente eso sería mejor, porque tendríamos el panorama claro, ¿no?, desde un principio, y tendríamos una idea sobre cuál es el proyecto, un ordenamiento territorial, incluso, como decía ayer. Y por último, yo creo que es un tema como mucho más amplio, y que en realidad no pretendo abordarlo acá, tiene que ver con un tema que no se habla mucho, que es la justicia social, ambiental, perdón. Y entonces ahí uno podría mucho discutir por qué el agua no es de todos los chilenos, por qué existe este sistema de derechos de agua, ¿no? Entonces ahí uno podría empezar a ver, bueno, quiénes son los que se benefician, cuáles no se benefician tanto, y entonces cuáles son los costos asociados. Yo creo que en general falta una visión más holística del problema, más técnica, con mayor participación ciudadana y sobre todo más transparente. Y yo creo que eso nos haría tener mucho menos dudas y nos permitiría tener un diálogo más franco y hacer mejores aportes, sobre todo. Eso en general. Bueno, entonces damos inicio al segmento de preguntas de los asistentes. No sé, levanten la mano, por favor, que sean lo más precisas posible también. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Sí. En vista de considerar todas las exposiciones de conozco para el Ceremi, ¿en qué posición está la empresa Colbún en este momento acá en los regiones? Que piensa que retiró su proyecto y ahora está haciendo, se supone, sondeo, como estoy buscando, primero por un tema de que no encontraron roca mala. Ahí también hay otro tema que en cuanto a lo geológico del terreno.
¿Usted sabe como gobierno en qué parado, así por decirlo, está la empresa? ¿La empresa o el gobierno? Las dos cosas. Mira, el proyecto San Pedro de Colbún tiene una resolución de calificación ambiental del sistema antiguo, lamentablemente. Entonces, ellos no tienen periodos, pueden demorarse eternamente en realizar sus gestiones y labores, cosa que no ocurre con el nuevo sistema, que a pesar de que tiene muchas deficiencias. Y quiero escapar un poquito de la pregunta y decir que comparto plenamente las opiniones de Olga y Yerko, que el sistema es bien deficiente, hay varios problemas, y una de las razones por las que yo estoy aquí es porque creo que se puede mejorar. Eso partiendo de la base que estamos hablando los tres, el mismo discurso, pero hay que hacer las cosas y hay que meterse. Y respondiendo a la pregunta específica, ellos para su estudio de impacto ambiental de esa resolución del año 2000 realizaron una serie de sondeos, y ese sondeo emitió una información y con eso se le calificó. Pero cuando empezaron a hacer las labores más específicas, se encontraron con un problema en que efectivamente la roca madre está más profundo de los datos que aportó en los primeros sondeos. Por lo tanto, ellos generaron sus labores de construcción y elaboraron sondeos, si no me equivoco, desde segundo semestre del año pasado hasta marzo de este año. Ellos informaron a la institución ambiental, específicamente al SEA, que es el que hace el trabajo técnico de esto, y ellos a diciembre de este año elaborarían un nuevo, si es que así lo es pertinente, un nuevo proyecto. Por lo tanto, esa es la parada de la empresa. Por lo tanto, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente tenemos que esperar a que ellos emitan un nuevo proyecto, porque ahora no sacamos nada con comentar que sí, que no, que la roca madre está por aquí, por allá. Eso no podemos hacer nada y tenemos que esperar a que eso se emita. Cuando ese proyecto se emita, entonces, si los cambios son importantes, el proyecto tiene que entrar de nueva evaluación ambiental a través de un estudio. Si los impactos son pequeños, que parece una cosa no por ahí, entraría solamente como una pequeña guía de cambio que ya se hizo, una sala de máquinas que iba en profundidad y ahora en superficie. ¿Cortaron? ¿Sí? Para Seremi también. Me gustaría saber cuál es su opinión personal acerca del proyecto y si cree realmente que es un proyecto sustentable. No desde el punto de vista de Seremi, sino que como persona. Ya que Yerko dice que en realidad la sustentabilidad no se puede como predecir. ¿Qué cree usted con respecto a eso? Mira, lamentablemente estoy aquí como Seremi de Medio Ambiente y no puedo contestar la pregunta desde el punto de vista personal. Eso no lo puedo hacer, creo que no corresponde. Te pido disculpas por eso, pero se me ha invitado como Seremi de Medio Ambiente y a eso debo referirme. Como comuniqué antes, estoy plenamente de acuerdo con todos los puntos que han dado Yerko y Olga. Lo que sí me gustaría agregar es que debemos tratar de, digamos, tenemos esta problemática que es objetable nuevamente, digamos, dónde están las necesidades que son sociales o si son desde el punto de vista del crecimiento, pero los chilenos quieren progresar. Las comunidades mapuches ubicadas en zonas extremas del Entume y en otros lugares quieren tener energía eléctrica, eso es una necesidad, digamos. Entonces tenemos que buscar herramientas que nos permitan, vuelvo a la palabra, que sea un poco, herramientas que nos permitan de manera sustentable lograr eso, porque si empezamos a decir no a todos los proyectos, las necesidades tanto de económicas generales, digamos, que tú hablabas de resolver los problemas mineros del norte de Chile, y las necesidades sociales de progreso de Chile se van a ver limitadas. Entonces tenemos que buscar estrategias y formas de poder buscar una mejor vía, que estoy de acuerdo. El sistema tiene muchos problemas hoy en día, pero creo que se han hecho avances. Uno,
tenemos una institucionalidad, tenemos un Ministerio del Medio Ambiente que no existía. Se criticaba mucho a la CONAMA porque mezclaba directamente problemas políticos y técnicos. Se ha intentado y ha surgido bajo la perspectiva, mi perspectiva por lo menos, un efecto en que existe el SEA y el Ministerio del Medio Ambiente como institucionalidad vinculadas pero separadas. O sea, el SEA emite un informe netamente técnico. Y luego entra esta mesa que podemos objetar, o no si es política, pero ojo, que nosotros como comisión de evaluación no podemos, emitimos un pronunciamiento político, pero si un pronunciamiento político no está justificado desde el punto de vista técnico, en otras instancias más arriba nos van a revocar. Eso lo tenemos súper claro. Digamos, si nosotros damos, la base técnica es clara y nosotros damos algo totalmente contrapuesto a ello, después nos van a revocar esa información. Pero es que hay dos cosas juntas. Yo creo que yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero lo que pasa es que la legislación es tan mínima, los requerimientos son tan mínimos que es muy fácil dar una respuesta política y que caiga dentro de... Ahora yo no cuando quise decir tampoco eso de que los que se sientan en la mesa son un grupo de tránsfugas, ¿no? Sí, no, pero yo entiendo pero yo también entiendo cuál es tu posición, o sea, tu posición en el cargo que tú tienes, que me podría haber pasado a mí, por ejemplo, y haber dicho, bueno, quizás va a durar 2 meses en el cargo, ¿no? Porque quizás no estás de acuerdo con que una resolución ambiental y va a decir, bueno, no estoy de acuerdo, que te vaya bien. Y lo segundo que también me pasa a mí en el trabajo, como se ha progresado la institucionalidad, hay una ley de base de medio ambiente, pero todavía no es fuerte, finalmente yo me tengo que respaldar en otros servicios para poner piedras de toque a los proyectos. Salud, por ejemplo, es bastante fuerte y nos sirve a nosotros para ponerle bastantes requerimientos a los proyectos, porque la ley que a nosotros nos avala todavía es muy joven, es incompleta y se tiene que seguir adaptando. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Senapesca, esos tipos de instrumentos que ya existen, que ya tienen fortaleza, los ocupamos, los ocupa el SEA y los ocupamos nosotros finalmente como comisión para que nos den respaldo y pedimos requerimientos a la empresa. Porque tenemos que resolver el problema ahora y a largo plazo. Ya. Disculpa que se centralice igual un poco el tema, las preguntas. Sí. Estaba recién viendo los 10 puntos de la democracia de la tierra. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? Aparece que la democracia ecológica enfrenta el saqueo centralizado en el interés privado. En el interés privado. Y en un momento, acá la profesora dijo de que hay una como desinformación, o una mala información se podría decir, del gobierno en lo que va a pasar, hacia dónde se destina la energía de lo que sale de la hidroeléctrica. Y otro punto que dijo acá también el profesor fue de que las personas que en ciertos momentos cuando estuvieron como Ceremi, cuando se negaban ante una hidroeléctrica, prácticamente lo sacaban del cargo. Y en el tríptico estaba viendo de que acá... Se me ocurrió en esta región al menos. Bueno, estaba viendo, lo que estaba escuchando. Bueno, que dice de que el título que tiene es arquitectura del paisaje. Entonces, esto también estaría como cierta parte del gobierno poniéndolo a usted en un puesto en específico, como en vez de negar o eliminar esos proyectos, sino cambiarlos para que sí vayan en ciertos beneficios más privados que para la comunidad. A ver, está preguntando un poco por qué estoy aquí, cuál es mi rol. Para allá la pregunta estoy... De que en realidad que su puesto ¿Cuál es la señal del gobierno eligiéndome a mí? Sí, que como un punto clave, como siendo que el arquitecto del paisaje, sí, en realidad sea como para, en cierta manera, reformarlo un poco, pero para que vayan esos gobiernos. O sea, los proyectos. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy valdiviano, ciudadano de la región de Los Ríos y conozco muy bien. Soy joven, los temas ambientales son jóvenes y están cambiando constantemente. Y en eso, tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Intendente de la región de Los Ríos ha creído en ello. Y yo estoy aquí para comprobar
que los jóvenes de las regiones podemos hacernos cargo de estas problemáticas y que no se produzca el flujo de generación de jóvenes profesionales de nivel avanzado hacia Santiago y después vengan los santiaguinos a resolver los problemas. Yo soy santiaguina, no, pero no la razón. Estoy hablando de casos puntuales, sino que creo que es una problemática que nos ocurre. Los buenos profesionales formados en esta región emigran a Santiago y después vienen los santiaguinos y luchando sobre los problemas. Y estoy aquí por eso. Además de eso, yo me he focalizado a mi trabajo en planificación territorial, planificación urbana, fondos de mitigación y después realicé un máster en desarrollo sustentable en Australia. Eso es lo que me avala desde el punto de vista técnico para estar en mi labor. Y evidentemente, como tú mismo lo planteas, es un mensaje del Ministerio y de la Intendencia de que estas temáticas deben estar presentes en una persona que ejerce este cargo. Sí. No, solo comentar porque quizás medianamente orientar la discusión, porque estamos tocando muchos temas. Sí. Es como la democracia de la tierra, estamos hablando de política, estamos hablando de institucionalidad y estamos hablando de cómo nosotros, seres humanos, interpretamos lo que nosotros llamamos impacto en el medio ambiente, que también hay corrientes que en el fondo cuestionan que eso de alguna manera no se puede hacer, porque lo que podemos saber es, con la información que tenemos y con la experiencia que tenemos, cómo eso podría afectar a B o C componente ambiental, no sé, suelo, tierra, aire, agua, especies. Entonces, no sé. Centrándolo un poco en, que también lo menciona, es como uno de los problemas grandes que tenemos en este país es el centralismo, ¿ya? Entonces, nuestra institucionalidad de alguna manera también obedece a ese modelo. De alguna manera, el modelo de desarrollo que está consagrado políticamente también sigue a ese modelo. Y es un tema complicado porque eso como que está incorporado en la toma de decisiones. Entonces, como que uno de los problemas es que es justamente esto que hablamos de que los proyectos vienen armados. En el fondo, como que no es que surjan de alguna manera como de las necesidades de la ciudadanía o algo así. En el fondo, como que vienen de alguna manera, la empresa va a hacer su evaluación, dice, por aquí podemos instalar un proyecto bueno, lo propone, y ahí recién viene como esa discusión que ya comentamos, la ciudadanía no es vinculante. Ahí hay dentro de todo este debate hay algo que como que difícilmente puede estar instalado o sea, quizás se puede, pero en la institucionalidad, que es lo que se llama la licencia social, que en el fondo es que las comunidades que van a estar de alguna manera relacionadas con estos proyectos quieran y permitan estos proyectos, ¿ya? Entonces, cuando efectivamente existe esa demanda en algunos de estos territorios, claro, en el fondo la tramitación y toda la institucionalidad opera de alguna manera como de la manera que está armada. Cuando esa licencia social no existe por distintas razones, ahí se viene muy fuerte como el choque entre las posturas, las visiones, básicamente de instalar el proyecto versus una comunidad que no quiere que se instale pero que no tiene herramientas legales. Y ahí viene también la discusión esa que comentabas, de que se van judicializando los proyectos, los procesos de aprobación, que es justamente lo que pasó con Hidroicén, y por lo menos el argumento de la empresa de que cumplir los trámites de la institucionalidad tampoco le garantiza que se pueda instalar. Entonces, ahí ya se empieza a complicar y de alguna manera también se viene a cuestionar lo que comentaba, que es el modelo democrático. Y eso ya empieza a ser más complicado en términos políticos, incluso entendiendo la política como de los seres humanos por los seres humanos. Pero si hablamos también de que coexistimos en un planeta que está en una situación también de intervención más o menos complicada, no solo aquí, sino en buena parte del planeta, y también esto se va a estar discutiendo ahora en la cumbre de Río +20,
Entonces también los contextos en los cuales se puede hacer la evaluación acerca de los distintos proyectos también como que va cambiando, y también de alguna manera es parcial dependiendo de los actores. Entonces, esa complicación per se que tienen todos estos proyectos que intervienen en el medio ambiente, tenemos todavía efectivamente una institucionalidad que está como en medio instalándose, medio discutiéndose, porque hay algunas partes todavía que están en discusión, y bueno, tampoco hay recetas claras, y eso también es verdad, no hay modelos hay algunos que funcionan mejor o peor, o que solucionan mejor A, B o C problema, pero tampoco es que hayan así como que esto efectivamente va a seguir siendo un tema a nivel global, incluso como de civilización, ¿no? Entonces poder como tener como efectivamente estos espacios y poder discutir las distintas visiones, posturas y argumentos es lo que debería poder consolidarse con una institucionalidad, y que esas partes efectivamente tengan algún tipo de capacidad de intervenir en los distintos proyectos, que vuelve a ser el problema ahí de la participación ciudadana vinculante, porque aquí se está dejando fuera en la discusión a la ciudadanía, y eso efectivamente ya es un problema ya político más o menos complicado. Sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al Ceremi nuevamente, pero respecto al tema. El tema central es represas para la región de los ríos, avance para el futuro, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, y sin salirnos del tema, pero tomando apuntes de otras partes, voy a partir por una reseña o una acuñación que hace un historiador que se llama Roderick Nach, que dice que el tipo más grave de contaminación es mental. Segundo de eso, Silvan también dijo que los hombres no se sienten avergonzados por hacer pedazos de la tierra. En esa base moral o ética, como se quiera decir, el desarrollo sustentable que tiene el gobierno, que usted acaba de plantear hace un momento, ¿dónde está esa ética y esa moral, por ejemplo, para aprobar proyectos hidroeléctricos acá en la región? Que si bien es cierto, según la DGA, tiene que haber mínimo 37 metros cúbicos por segundo en un río, luego de que haya pasado la represa en río, siendo que las represas dejan, luego que pasa el agua, solamente 2 metros cúbicos por segundo. ¿Dónde queda la biodiversidad? ¿Dónde queda la sustentabilidad de sus proyectos? ¿Dónde se fundan sus bases? Porque si bien es cierto, con 2 metros cúbicos de agua por segundo, ¿pasará alguna trucha arcoíris? ¿Pasará algún, no sé, algún pececito por ahí? Por eso, pero para no salirnos de la pregunta, ¿habrá biodiversidad o seguirá el flujo sustentable con esto, Ceremi? Para contestar a tu pregunta, digamos, una cosa es el concepto de sustentabilidad que está conversado, digamos, estaba en nuestra clase, y después cómo decanta este concepto en datos técnicos, y ahí vuelvo a estar muy de acuerdo con el resto de los panelistas en que eso debe perfeccionarse, porque el concepto de sustentable es hacia donde debemos mirar, pero cómo eso decanta en el país y en fundamentos técnicos es donde está el diablo, como se dice. Con respecto al flujo base, 2 metros cúbicos por segundo, eso no es. El flujo base, por ejemplo, del proyecto que yo estoy diciendo que estoy de acuerdo o no de acuerdo, claro, de Endesa es de 15 metros cúbicos por segundo. Pero igual tan bajo la ley. Eso es lo que estipula el proyecto y eso es lo que la norma se nos exige. La norma exige 37 según la DGA. ¿Eso qué? Que yo le... Disculpe por interrumpirlo. Sí, está bien. Pero lo que pasa es que yo apunté a eso, ese era como mi parante, de que la Dirección General de Aguas dice que es como mínimo 37 metros cúbicos por segundo. Entonces, si usted me habla de 15, igual es como contradictorio. Ya, eso vamos a discutirlo más en detalle. Eso no quiere decir que los impactos que me mostraba el video que estamos hablando son mucho mayores desde el punto de vista escénico, paisajístico y de toda la cuenca. Pero lo que debemos hacer es generar esos números, porque esos números son finalmente los que nos permiten tomar decisiones.
Porque ¿qué es lo que pasa con el tema, que es una de mis áreas, del valor paisajístico? O de darle valor a los servicios ecosistémicos. Es bien difícil poder discutir las herramientas para los profesionales que trabajamos en el área, es bien difícil. Entonces hay que generar un número. Y para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y 37, 15, 10, 2, pero debemos generar eso porque si no la conversación, finalmente cuando hay un informe técnico, se vuelve en el valor paisajístico del lugar es alto. Y eso pasa a ser objetable. Eso. Bueno, yo tengo una pregunta, ya que hemos hablado sobre, casi enfatizado, solo focalizado sobre la hidroeléctrica, viendo la geografía chilena, para decirlo experto, ¿cuáles son los tipos de energía que más convienen a los chilenos? Se ha hablado mucho de energía eólica, energía solar, y si son los que más nos convienen, ¿por qué todavía no se han implementado como política de gobierno? Sé que el gobierno estuvo financiando paneles solares pero ¿por qué los privados se enfocan hidroeléctrica y no en energías como en invertir en energía eólica o solar? Sería una pregunta para intervenir. Sí, por supuesto, por favor. Para que entienda, el privado va a buscar maximizar su beneficio siempre. Esa es como su motivación. Si eso lo hace, no sé, contaminando mucho, poco, mediano, harto, en el sur, en el norte, ¿entiendes? Con o sin gente, ese otro tema. Pero lo que van a querer es ganar más plata. Ahora, la tecnología en el fondo, como porque, a ver, instalar varios de estos proyectos es como tecnología que ya está disponible, es llegar, pedir una planta X de tantas características, traerla, instalarla, ¿me entiendes? Como fácil. Y barato, porque además no pagan muchas de las externalidades, ¿ya? Todo lo que hemos hablado acerca de todos los impactos que se generan al medio ambiente no los paga la empresa, los paga otra persona, la comunidad o lo que sea, ¿ya? Los demás animales, etc. Entonces, ¿por qué no se hace? Es porque tienen otros costos, pues tienen que desarrollar la tecnología, tienen que hacer proyectos pilotos, eso toma tiempo, el tiempo ustedes saben, de la manera que nosotros tenemos armado el sistema económico es como, ¿entienden? Tiene un valor importante. Por eso cuando se van posponeando esto y alargando estos proyectos como que ya dejan de ser rentables, o sea, la forma en que se calcula la rentabilidad y los beneficios de un proyecto, en este caso son cuando tienen que ver, ya si pongo paneles solares, pongo no sé qué, le sale mucho más barato lo otro. Esa es una de las explicaciones de por qué no se hace. Ahora, si efectivamente se empieza a hacer lo que está pasando, de que, oiga, pero inviertan en energía, no sé, en la solar, pero si la solar en el fondo es lo que podría solucionar muchos problemas, porque está al lado de las mineras tienen plata, pueden invertir en eso, la tecnología ya está desarrollada, ¿me entienden? Pero en el fondo de que eso se haga así a macro escala, porque muchos de estos proyectos y todas las discusiones que se dan son por megaproyectos, son una cantidad pero enorme de energía, o sea, no sé, varias veces lo que consume una ciudad, ¿me entienden? Son proyectos muy grandes. Entonces, hacer eso a macro escala y desarrollarlo, es claro, tiene una complejidad técnica, tecnológica, o sea, en el fondo también tienen que hacer las máquinas, tienen que adecuarlas, etc. Pero tiene unas ventajas, varias ventajas en términos de externalidades, pero como ellos nunca han pagado las externalidades, no las incorporan en la medición de los proyectos. ¿Entienden? Como que si contaminan o no, a ellos les da, así como está mal la cosa, en términos económicos, lo mismo, ¿ya? Porque no la están pagando. Y ahí hay una discusión, insisto, o sea, la discusión está a nivel internacional, porque esto está pasando en todos lados, entonces viene fuerte como lo de ya empezar a instalar, y también la presión de muchos proyectos, efectivamente, a menor escala, de eólica, solar, maremotriz, térmica, etcétera, que sí necesitan, y ahí viene otra vez que son modificaciones legales, en el fondo, porque aquí son tres por lo menos grandes mercados cuando se habla del asunto eléctrico. La generación,
la transmisión y la distribución. Y ahí cada una de esas tiene leyes distintas, controladores distintos, empresas distintas, entonces como que es un mercado distinto. Mientras no haya como ese como incentivo, por lo menos en nivel así legal o político, en el fondo tener una política que apunta a eso, que de alguna manera beneficie y les dé algún tipo de ayuda a estas tecnologías que se están como desarrollando, implementando. Se habla también mucho de subsidios, creo que eso puede ser lo que tú te referías con Sí, había un subsidio, ¿me entiendes? Algún tipo de herramientas que haga que esto, que Chile tiene un potencial, debe ser el país que tiene más potencial de energía renovables no convencionales del mundo. ¿Ya? Eso también está, así hay estudios de eso, porque aquí tenemos de todo. Tenemos mar, tenemos viento, tenemos sol. Claro. Entonces, como las prioridades económicas, en este caso son eso los puntos. Sobre lo mismo también, o sea, si bien nosotros sistemas dependemos de los... Bueno, queda, yo creo que la última pregunta, un poco más de 10 minutos, así que... Ya, no, sí, porque, bueno, en España creo que hace un año se inauguró el Centro de Energía Solar más grande y precisamente los economistas que vienen a invertir acá son españoles. ¿Por qué en España o en Europa, Alemania, se dan esos proyectos? ¿Por qué funcionan y por qué acá no? O hay intervención del gobierno. Las economías son diferentes, la legislación es diferente, y en ese sentido yo creo que aquí en esta sala no vamos a poder resolver el problema, digamos, de la institucionalidad, ¿cierto? Que es lo que estamos discutiendo un poco, al final no. Pero yo creo que uno debería también partir por preguntar cómo lo hace uno. Entonces, por ejemplo, dado que no podemos hacer nada todavía a nivel de legislación, entonces miremos en el entorno cercano. O sea, en esta sala, antes que se cortara la luz, yo estaba mirando, son puras ampolletas halógenas. ¿Por qué la universidad, si es una universidad que yo le he dicho, como el eslogan dice, como... Conocimiento y naturaleza. O sea, el conocimiento está y la naturaleza también está, entonces ¿por qué seguimos teniendo? Se nos está cortando la luz probablemente porque están probando el edificio que nosotros nos tenemos que cambiar, que consume no sé cuántos megawatts. ¿Ya? Pero... ¿cómo lo hacemos nosotros? Desde las ampolletas que tenemos en la casa hasta el ahorro de agua, cómo nos movemos, qué es lo que consumimos. Entonces yo creo que ¿por qué tú dices, por qué pasa en España? Porque en Europa tienen una cultura general acerca de los temas medioambientales que nosotros no tenemos, pero en un milésimo. Si tú preguntas en Europa qué es lo que es el cambio climático, todo el mundo te va a explicar lo que es el cambio climático. Aquí nadie sabe lo que, o sea, nadie va, digamos, caricaturizar un poco. Y aquí, o sea, no solo el cambio climático, los efectos, o sea, la gente todavía cree que el cambio climático viene, pero así como yo hablé en la clase, el tema de cambio global, son cosas que se suman, que generan efectos que no sabemos cómo van a ser. Entonces, hay un desastre planetario, digamos, mayor. Pero si nosotros no hacemos algo desde el punto de vista de nuestro entorno cercano, la verdad es que tampoco podemos estar exigiendo que sea el presidente o el Congreso el que cambie las leyes. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Eso. Ya que se lo estoy dando. Voy a quedar 2 minutitos. Como tú te lo decías ahora. Estoy totalmente de acuerdo con el último comentario. No sacamos nada porque existen millones de normas, reglamentos, leyes que avalen si la sensibilización de la ciudadanía no existe. Podemos tener la institucionalidad ambiental más perfecta del mundo, que no es así, o sea, y que no existe en ninguna parte, digamos. Esta es una problemática, como decía el caso austral, que está demorado años en poder darle valor a los efectos ambientales. Está en gestión un impuesto a la producción de carbón para cambiar la matriz energética de producción de carbón a gas, porque los australianos son los que más carbón producen por persona, aunque sea un país desarrollado, tiene un país maravilloso, uno hay, unos jóvenes, son los que más contaminan desde el punto de vista de la producción de carbono por persona. Entonces creo plenamente que esto es un trabajo en paralelo, en que la institucionalidad debe ir mejorando, pero las personas también tienen que ir trabajando junto a ellos y reclamando esas normas y fijándose en cuáles son sus impactos sobre su medio cercano.
Bueno, quedan menos de 10 minutos, no sé si hay algo más que quieran agregar, algo que les saludó. Yo quería hacer una pequeña pregunta para los tres, pero súper corta, atendiendo al tiempo, para que sigamos más o menos con la línea del foro. Hay una pregunta que dice avance para el futuro, ¿cierto? Entonces le quiero preguntar a cada uno de ustedes tres, muy breve, ¿cuál sería el avance construyendo esta represa? De esta represa en particular. De estas represas en la región de los ríos, claro. Yo no puedo responder esa pregunta. No solo es difícil, sino que además no tengo los fundamentos técnicos para poder respondértela, porque creo que el problema, desgraciadamente, nos va a pillar el tema de que las represas están en trámite, ¿no? Pero el problema, como yo estaba diciendo acá y lo estaba diciendo de una manera, es mayor. Entonces, el único estado de avance que yo puedo decir tiene que ver con las personas y no con las represas, que es lo que ya dije. Yo no sé, aquí la pregunta de avance, lo primero es hacia dónde. ¿Quién dice lo que es un avance o no? O sea, dejémoslo así en términos amplios. Y futuro, también lo mismo, ¿sabes cuál es el futuro que queremos? ¿Entiendes? La pregunta es en ese sentido incondicional. Creo que el futuro de la región del río está en su paisaje, en su biodiversidad, pero tenemos que desarrollar en algunos puntos y ahí necesitarse a trabajar. Tiene que también haber un desarrollo económico de la región, tiene que haber lugares donde sí pueden haber pisciculturas, tiene que haber lugares donde sí puede haber minería, tiene que haber lugares donde sí tiene que haber hidroeléctrica, pero el valor de esta región está en su paisaje. Ese es el futuro que yo creo que tiene. Bueno, yo creo que entonces damos por finalizado el foro. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir.